Durante siglos nos dijeron que los vampiros eran solo superstición, historias inventadas para asustar a los campesinos, mitos nacidos del miedo a la muerte. Pero en el siglo XVIII comenzaron a aparecer informes oficiales, documentos firmados por soldados, médicos y sacerdotes que describían algo mucho más inquietante: cadáveres que no se descomponían, tumbas abiertas y aldeas enteras convencidas de que los muertos estaban regresando. En este video vamos a seguir la investigación de un sacerdote que decidió enfrentar esos relatos y descubrir si había algo de verdad detrás de ellos. Analizaremos documentos históricos, testimonios de la época y uno de los casos más perturbadores registrados en Europa, para entender cómo nació la leyenda del vampiro y por qué durante siglos hubo quienes creyeron que no era una leyenda en absoluto. Si quieres seguir viendo lo que la luz no muestra, suscríbete. Aquí hay mucho más en la sombra. A comienzos del siglo XVIII, Europa vivía una transformación intelectual conocida como la Ilustración. Filósofos y científicos promovían la razón y el pensamiento lógico, convencidos de que la humanidad finalmente estaba dejando atrás las supersticiones medievales. En las grandes ciudades se hablaba de progreso, ciencia y conocimiento, pero en las zonas rurales del este de Europa, especialmente en regiones que hoy pertenecen a Serbia, Hungría y Rumania, comenzaron a surgir relatos que parecían desafiar esa nueva era de racionalidad. En varios pueblos se registraron casos extraños relacionados con personas recientemente fallecidas. Los habitantes afirmaban que algunos muertos estaban regresando por las noches para atormentar a los vivos. En algunas aldeas de la región, el ambiente comenzó a cambiar. Después del anochecer, muchos habitantes evitaban pasar cerca de los cementerios. Algunos aseguraban que ciertas tumbas parecían haber sido alteradas durante la noche, como si algo hubiese intentado salir desde debajo de la tierra. Lo más inquietante fue que estos rumores no quedaron solo en historias populares. En diferentes ocasiones, autoridades locales, médicos y oficiales del ejército fueron enviados a investigar las denuncias. Sus informes describían exhumaciones de cadáveres que, según los testigos, no mostraban señales normales de descomposición. Estos documentos comenzaron a circular por Europa y dieron origen a uno de los mayores debates de la época: si aquellas historias eran simples supersticiones o si existía algo más oscuro detrás de ellas. En el verano de 1725, en el pequeño pueblo de Kisolievo, una aldea agrícola situada a orillas del río Danubio, ocurrió un suceso que pronto comenzaría a inquietar a todos sus habitantes. Uno de los vecinos del lugar, un campesino llamado Peter Plogojewicz, murió después de una enfermedad repentina. Su entierro se realizó siguiendo las costumbres locales y durante varios días todo pareció continuar con normalidad en la vida del pueblo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular rumores inquietantes entre los habitantes de la aldea. Varias personas aseguraban haber visto a Plogojewicz caminando por el pueblo durante la noche. Algunos afirmaban que el difunto había aparecido incluso en la puerta de sus casas, golpeando suavemente como si pidiera entrar. Otros aseguraban haberlo reconocido claramente bajo la luz tenue de las velas. Al principio, muchos pensaron que se trataba simplemente de miedo o imaginación. Sin embargo, en los días siguientes comenzaron a ocurrir hechos que aumentaron el temor entre los vecinos. Varios habitantes del pueblo enfermaron de forma repentina. Antes de morir, algunos afirmaron haber sido visitados durante la noche por el propio Plogojewicz. Según sus palabras, el difunto había regresado para atormentarlo. La situación comenzó a provocar pánico entre los pobladores, convencidos de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Los aldeanos acudieron a las autoridades imperiales y solicitaron que se realizara una exhumación del cadáver. Un funcionario del Imperio Austriaco fue enviado para supervisar el procedimiento. Su nombre era Ernst Frombold y fue él quien dejó constancia de lo ocurrido en un informe oficial que posteriormente sería enviado a las autoridades del imperio. Según el documento redactado por Frombold, cuando la tumba fue abierta, los presentes observaron algo que les resultó profundamente perturbador. El cuerpo de Plogojewicz no parecía mostrar los signos normales de descomposición que se esperaban después de varios días bajo tierra. De acuerdo con el informe, el cadáver conservaba una apariencia relativamente intacta
y algunos testigos afirmaron haber visto rastros de sangre fresca alrededor de la boca. Para los habitantes de Kisiljevo, aquello confirmaba sus peores sospechas. Convencidos de que el difunto se había convertido en un vampiro, exigieron que se realizara el ritual que, según la tradición local, podía detener a los muertos que regresaban para atormentar a los vivos. Bajo la supervisión de las autoridades presentes, una estaca fue clavada en el pecho del cadáver. Según el informe, en ese momento, algunos testigos afirmaron haber visto salir sangre del cuerpo, lo que reforzó aún más la creencia de los habitantes del pueblo. Después de eso, el cadáver fue quemado y las cenizas fueron enterradas nuevamente. Lo que nadie en aquel pequeño pueblo imaginaba era que el informe escrito sobre aquel suceso terminaría circulando por distintas regiones de Europa. Durante los años siguientes, aquel documento sería citado en discusiones médicas, religiosas y filosóficas sobre un fenómeno que comenzaba a llamar la atención de todo el continente. El caso de Peter Prgoyevich se convertiría así en uno de los primeros episodios de vampirismo registrados oficialmente en la historia moderna. Con el tiempo, muchos pensaron que lo ocurrido en Kiselievo había sido simplemente un episodio aislado, una mezcla de miedo colectivo y supersticiones rurales. Sin embargo, apenas un año después, nuevos informes comenzaron a aparecer en otras regiones del Imperio Austriaco. Esta vez los rumores no provenían de un solo pueblo, sino de diferentes asentamientos donde los habitantes describían sucesos inquietantemente similares. Para algunos funcionarios imperiales, aquello empezó a convertirse en algo difícil de ignorar. Si las historias eran solo supersticiones, ¿por qué los testimonios coincidían tanto entre lugares que no tenían contacto entre sí? Fue en ese contexto cuando comenzó a circular el informe de un nuevo caso que pronto llamaría la atención de médicos, soldados y autoridades del imperio. El escenario ahora era otro pequeño asentamiento rural llamado Medveda. Y el nombre del hombre que estaba en el centro de esta nueva historia era Arnold Payol. Apenas un año después del caso de Kisolievo, otro episodio aún más inquietante comenzó a circular en diferentes regiones del Imperio Austriaco. Esta vez los informes provenían de un pequeño asentamiento llamado Medveda, también ubicado en lo que hoy es Serbia. El centro de la historia era un antiguo soldado llamado Arnold Payol. Según los registros de la época, Payol había servido en el ejército imperial y había pasado un tiempo destinado en territorios donde las creencias sobre vampiros eran comunes entre la población local. De acuerdo con varios testimonios recogidos después de su muerte, el propio Payol había contado en vida una historia extraña. Afirmaba haber sido atacado por una criatura vampírica durante su servicio militar. Para protegerse, decía haber seguido una antigua práctica popular: consumir tierra del lugar donde había sido enterrado el supuesto vampiro y frotar su cuerpo con su sangre. Durante un tiempo, nada parecía fuera de lo normal, pero después de su muerte en un accidente, los habitantes del pueblo comenzaron a notar acontecimientos perturbadores. Algunas personas afirmaron haber visto a Payol merodeando por los alrededores del asentamiento durante la noche. Poco tiempo después, varios vecinos comenzaron a enfermar de forma repentina. Las muertes se sucedieron una tras otra, y muchos aseguraban haber sido visitados por el difunto antes de caer enfermos. Ante el creciente temor, las autoridades locales ordenaron abrir la tumba para examinar el cuerpo. El informe redactado durante la exhumación describía detalles que dejaron inquietos incluso a los funcionarios presentes. El cadáver, según el documento, parecía conservarse de una forma que los testigos consideraron anormal. Algunos afirmaron que el cuerpo mostraba señales que, en la mentalidad de la época, eran interpretadas como indicios de vampirismo. Lo que volvió este caso especialmente importante fue que no quedó registrado solo como un rumor popular. Los informes provenientes de las aldeas del Imperio Austriaco comenzaron a llamar la atención de las autoridades. Lo que inicialmente parecían simples relatos rurales empezó a generar preocupación entre funcionarios, médicos y oficiales militares. Ante la creciente cantidad de testimonios, el gobierno imperial decidió enviar equipos de investigación a las regiones donde se estaban reportando estos fenómenos. Su objetivo era determinar si aquellas historias tenían alguna explicación médica o simplemente eran el resultado del miedo colectivo que se había extendido
entre la población. Uno de los documentos más conocidos surgió precisamente de estas investigaciones. Fue redactado por un grupo de cirujanos militares y oficiales del imperio que habían sido enviados a examinar los casos reportados en las aldeas afectadas. El informe, conocido como Vision Reportum, describía con detalle las exhumaciones realizadas durante la investigación. En él se registraban las observaciones de los médicos presentes, quienes intentaban analizar el estado de los cuerpos siguiendo los conocimientos científicos disponibles en aquella época. Para muchos estudiosos, aquel documento es uno de los registros más importantes relacionados con el llamado pánico vampírico del siglo XVIII. No porque confirmara la existencia de vampiros, sino porque demostraba hasta qué punto las autoridades habían considerado necesario estudiar seriamente el fenómeno. Las descripciones incluidas en el informe generaron una intensa discusión entre médicos, filósofos y teólogos de toda Europa. Algunos pensaban que los supuestos signos de vampirismo podían explicarse por procesos naturales de descomposición, que aún no se comprendían completamente en ese momento. Otros, sin embargo, consideraban que ciertos detalles descritos en los informes resultaban difíciles de explicar con los conocimientos médicos disponibles en el siglo XVIII. Durante varios años, el tema comenzó a aparecer en libros, correspondencias y debates académicos. Lo que había comenzado como rumores en pequeñas aldeas rurales se había transformado en un asunto que despertaba curiosidad e inquietud en diferentes círculos intelectuales de Europa. Por primera vez, la idea del vampiro no era solo una leyenda transmitida por tradición oral. Había pasado a formar parte de discusiones médicas, religiosas y filosóficas en pleno corazón de la Europa ilustrada. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. A medida que los informes comenzaron a circular por diferentes ciudades europeas, los detalles descritos en aquellos documentos provocaron reacciones muy distintas entre quienes los leían. Para muchos médicos de la época, el fenómeno podía explicarse mediante procesos naturales que aún no eran completamente comprendidos. En el siglo XVIII, el conocimiento sobre la descomposición de los cuerpos era limitado, y ciertos cambios físicos que ocurrían después de la muerte podían resultar desconcertantes para quienes no estaban familiarizados con ellos. Por ejemplo, los gases acumulados dentro del cuerpo podían provocar una ligera hinchazón, dando la impresión de que el cadáver aún conservaba una apariencia relativamente reciente. En algunos casos, los fluidos internos podían salir por la boca o la nariz, algo que para los observadores de la época podía interpretarse como sangre fresca. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que esas explicaciones fueran suficientes. Algunos testigos que habían presenciado las exhumaciones afirmaban que los cuerpos parecían conservarse de una manera que les resultaba difícil de entender. Para las comunidades rurales, aquellas observaciones reforzaban una creencia que había existido durante siglos, la idea de que ciertos muertos podían regresar para atormentar a los vivos. El miedo que estas historias generaban era profundo. En muchas aldeas, los habitantes comenzaron a vigilar los cementerios durante la noche y a recurrir a antiguos rituales que, según la tradición popular, podían impedir que los muertos regresaran. Las medidas variaban según la región. En algunos lugares se colocaban objetos protectores dentro de las tumbas. En otros se realizaban exhumaciones preventivas cuando una comunidad sospechaba que una muerte reciente podía desencadenar nuevos ataques. Estas prácticas reflejaban algo más que simple superstición. Mostraban el profundo temor que existía en torno a la muerte y a lo que podía ocurrir después de ella. Mientras tanto, en las ciudades europeas, intelectuales y estudiosos discutían el fenómeno desde una perspectiva muy diferente. Para ellos, los relatos de vampiros representaban un desafío para la razón y para la visión científica del mundo que la Ilustración intentaba promover. El debate continuó durante años, y aunque con el tiempo las explicaciones médicas comenzaron a imponerse sobre las creencias populares, las historias que habían surgido en aquellas aldeas ya habían dejado una huella profunda en la imaginación europea. Los relatos sobre los muertos que regresaban de la tumba comenzaron a difundirse más allá de los informes oficiales.
alimentando un tipo de historia que con el paso del tiempo se transformaría en una de las leyendas más persistentes de la cultura occidental a lo largo del siglo XVIII. Los relatos provenientes de Europa del Este comenzaron a difundirse más allá de las aldeas donde habían ocurrido. Los informes sobre exhumaciones, cadáveres extrañamente conservados y supuestos ataques de los muertos despertaron la curiosidad de escritores, filósofos y estudiosos en distintas partes del continente. Muchos de estos relatos fueron traducidos y publicados en periódicos, panfletos y libros que circulaban entre los círculos intelectuales de Europa. Para algunos lectores, estas historias eran ejemplos curiosos de supersticiones rurales. Para otros, representaban un fenómeno misterioso que aún no tenía una explicación clara. Con el paso del tiempo, los relatos comenzaron a transformarse. Las historias que originalmente describían a campesinos muertos que regresaban para atormentar a sus vecinos empezaron a mezclarse con tradiciones antiguas de diferentes culturas. Elementos de folclore, mitología y literatura se combinaron poco a poco, dando forma a una figura cada vez más definida. Durante el siglo XIX, varios escritores comenzaron a utilizar estas historias como inspiración para relatos de ficción. En esos textos, el vampiro dejó de ser simplemente un cadáver que regresaba de la tumba y empezó a convertirse en una figura más compleja y simbólica. Uno de los ejemplos más influyentes fue la novela Drácula, publicada en 1897 por el escritor irlandés Bram Stoker. Aunque la historia era ficticia, muchos de los elementos que aparecen en ella tienen sus raíces en las creencias y relatos que habían circulado por Europa durante el siglo anterior. A partir de ese momento, la figura del vampiro comenzó a ocupar un lugar permanente en la cultura popular. Libros, obras de teatro y más adelante, películas y series de televisión continuaron reinterpretando el mito, adaptándolo a los miedos y preocupaciones de cada época. Sin embargo, detrás de todas esas versiones modernas, existe un origen mucho más antiguo y mucho más inquietante. Los informes escritos por funcionarios imperiales, médicos y testigos en el siglo XVIII siguen siendo un recordatorio de que, en algún momento de la historia europea, hubo comunidades enteras convencidas de que los muertos podían regresar de sus tumbas. Y aunque hoy la mayoría de estas historias se interpretan como parte del folclore o como el resultado de fenómenos naturales mal comprendidos, los documentos que registraron aquellos acontecimientos todavía existen. Son testimonios de una época en la que la línea entre la superstición, el miedo y la realidad parecía mucho más difícil de distinguir. Hoy, más de 3 siglos después de aquellos acontecimientos, la mayoría de historiadores y científicos coinciden en que los casos de vampirismo registrados en Europa del siglo XVIII probablemente fueron el resultado de fenómenos naturales que las comunidades de la época no comprendían completamente. Procesos de descomposición poco conocidos, enfermedades que se propagaban rápidamente entre los habitantes de las aldeas y el profundo temor que existía alrededor de la muerte pudieron haber contribuido a crear las condiciones perfectas para que nacieran estas historias. Pero entender las posibles explicaciones no elimina el impacto que aquellos eventos tuvieron en su momento para las personas que vivían en esos pueblos. Las experiencias que presenciaron eran absolutamente reales. Las muertes repentinas, las exhumaciones y los testimonios de quienes creían haber visto a los difuntos regresar, crearon un ambiente de miedo que marcó profundamente a esas comunidades. Los documentos que sobrevivieron a lo largo de los siglos nos permiten observar ese momento de la historia desde una perspectiva diferente. Nos recuerdan que, incluso en una época dominada por la razón y la ciencia emergente, el ser humano seguía enfrentándose a preguntas para las que aún no tenía respuestas claras. A medida que los informes sobre vampirismo comenzaron a circular por Europa, el fenómeno también llamó la atención de algunos círculos religiosos. Para la teología cristiana, la muerte tenía un significado muy claro. El alma abandonaba el cuerpo y pasaba al juicio divino. La idea de que un muerto pudiera regresar físicamente para atormentar a los vivos planteaba una pregunta difícil de encajar dentro de esa visión. Si los muertos podían levantarse de sus tumbas sin intervención divina, entonces surgía una inquietud inevitable. ¿Qué era exactamente lo que estaba regresando?
Algunos teólogos de la época consideraban que estos relatos podían ser interpretados como engaños o manifestaciones del mal, fenómenos que, según su visión, debían entenderse dentro del marco de la acción del diablo en el mundo. Por esa razón, en varias ocasiones los sacerdotes eran llamados para bendecir cementerios, supervisar exhumaciones o realizar rituales destinados a tranquilizar a las comunidades que creían estar enfrentando algo sobrenatural. Tal vez por eso surge una pregunta inquietante. Si el demonio siempre fue considerado el enemigo espiritual del cristianismo, ¿por qué durante ciertos momentos de la historia los informes sobre vampiros llegaron a preocupar incluso a algunos círculos dentro de la iglesia, más que temer a los vampiros como criaturas reales? Lo que preocupaba a muchos líderes religiosos era el impacto que estas creencias podían tener sobre la fe de las personas y sobre la manera en que interpretaban el misterio de la muerte. Hoy, siglos después de aquellos episodios, el Vaticano continúa estudiando muchos fenómenos que en el pasado fueron interpretados como manifestaciones sobrenaturales. Aunque la Iglesia moderna suele abordar estos temas desde una perspectiva mucho más cautelosa y científica, todavía existen comisiones dedicadas a analizar casos que algunas comunidades consideran extraordinarios. En muchos sentidos, el interés por comprender estos relatos refleja la misma inquietud que existía en el siglo XVIII. El intento de distinguir entre las creencias populares, los fenómenos naturales y aquello que las personas aún perciben como parte del misterio de lo desconocido. Tal vez por eso las historias de vampiros nunca desaparecieron por completo. Más allá de las explicaciones médicas o científicas, estas narraciones continúan fascinando porque tocan uno de los temores más antiguos de la humanidad en la incertidumbre sobre lo que ocurre después de la muerte. Y aunque hoy podamos analizar aquellos informes con distancia histórica, los relatos que surgieron en aquellas aldeas del siglo XVIII siguen ocupando un lugar especial en la imaginación colectiva, porque en el fondo, las leyendas no solo hablan de criaturas sobrenaturales, también hablan de nuestros miedos, de nuestras creencias y de la manera en que los seres humanos intentamos comprender lo desconocido. Y ahora me gustaría saber qué opinas tú. ¿Crees que aquellos relatos fueron simplemente el resultado del miedo y de fenómenos naturales mal comprendidos? ¿O es posible que algunas de esas historias escondan algo más que aún no entendemos? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te interesan estas historias ocultas de la historia, no olvides suscribirte para no perderte los próximos relatos. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue que tantas verdades hay ocultas. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.